Muchísima gente me pregunta, oye, ¿y qué onda? ¿Qué andas haciendo ahorita? Y todo ese tipo de cosas que yo estoy buscando, no salen, no sé por qué no salen, o sea, o no las hay, o no, como que no las... Porque la genética social del Río Verde requiere cuestiones de otro tipo de detalles. Sí, Es más, nota a unos chavos que están haciendo desmadres en un bar antro, sí, que las cuestiones que tienen que ver con la identidad, con la cultura y con la historia del municipio. Y esas van ligadas a las personas, es una falta de identidad. Si se habla que Río Verde va a cumplir 400 años, yo creo que lo más importante dentro de lo que es identificar que somos los rioverdenses y hacia dónde vamos, esta parte de la identidad. sí, sí, sí. Bueno, y también el conocimiento de lo que es la historia de Río Verde, porque al final de cuentas Río Verde fue un lugar muy, muy, muy pequeño, prácticamente un rancho. Cuando llegó el ferrocarril fue cuando se empezó a expandir bastante. Pero de hecho el antecedente de la ciudad viene mucho más atrás. Hay que tomar en cuenta los estudios y todo lo que hay de historia de Río Verde, que la traza urbana se basa principalmente en la concepción de lo que es la media luna y la importancia que tiene que ver en el valle, pues la fundación de lo que es la ciudad de los manantiales, como es la media luna, y con todo lo que es el desarrollo industrial. Río Verde ha tenido, y se puede decir que experiencias exitosas en el ramo agroindustrial de la época colonial. Aquí se puede llamar que había los trapiches azucareros que eran movidos por lo que era la fuerza del agua, que es algo muy moderno actualmente, algo sustentable, pero también estaba la industria del piloncillo, la industria del mezcal, en las mezcaleras que había en las haciendas. El desarrollo que se da pues tiene que ver con situaciones de cambio climático y situaciones sociales a nivel nacional. El desarrollo de Río Verde pues viene desde la época prehispánica, con el elemento de la media luna como una especie de cenote sagrado donde venían pues a rendir culto a la diosa Tlanceolot, que es la diosa de la lujuria, la inmundicia, pero también de la purificación. Entonces la media luna es como un cenote de los mayas, donde se practicaban rituales de purificación y también de rezos para la cuestión de la agricultura y la alimentación. Las piezas arqueológicas que hay en la zona, muchas traen las manos en la boca y es una ofrenda pues a la diosa Tlanceolot para la cuestión de la lluvia y la fertilidad y muchos elementos. Es una diosa huasteca, por eso la cuestión también de la dualidad entre lo que es la lujuria y la inmundicia y la purificación, pues es una diosa dual. Y ahora, por ejemplo, el Río Verde, si se pudiera, como ahí estuvo la planta hace mucho tiempo, Claro. ¿podrá haber la forma de que vuelva a haber otra planta? Completamente, si se ve los desarrollos tecnológicos de los países desarrollados como Noruega y Finlandia, utiliza la energía eléctrica a través del movimiento del río. Río Verde lo tuvo en el principios del siglo. Hablar de principios del siglo es importante porque hay cuestiones interesantes desde el punto de vista arquitectónico, pero también de infraestructura y de equipamiento en la ciudad. Viene la llegada del ferrocarril. Hablamos de estilos arquitectónicos, hablamos del modernismo en Río Verde, pues la construcción de la carretera Río Verde de San Luis Potosí en la década entre los 30, 40 y 50, que marcan un cambio arquitectónico. La parte moderna del Río Verde, como es el Riverside, el Hotel Plaza, las primeras gasolineras que existieron, que eran para impulsar los modelos de los Forte que existieron aquí en Río Verde, la construcción de la Plaza de Toros, elementos de equipamiento que tenía Río Verde a un nivel de ciudad industrializada muy interesante. Había una Plaza de Toros, había una ópera, había un teatro. ¿Dónde estaba la Plaza de Toros? La Plaza de Toros se ubicaba en lo que era la calle Zaragoza, casi antes de topar con el río, en un terreno que es un fraccionamiento. Hubo una plaza de toros que se construida en adobe, muy interesante. Río Verde ha tenido elementos también de teatros prefabricados que venían de Francia, que los traían en barco y los trajeron en ferrocarril hasta aquí, hasta Río Verde, y que formaban parte, por ejemplo, del kiosco original que estaba en la plaza, que era un kiosco prefabricado y que se presume también que era de manufactura francesa de las personas que hicieron la Torre Eiffel. Okay. Lo que es el mismo puente del ferrocarril que fue cambiado era un diseño de Eiffel, que es el que diseñó la Torre Eiffel, era un diseño francés. Entonces, Rivera ha tenido cosas muy interesantes a lo largo de la historia. La llegada del ferrocarril también vino a desarrollar pues, la cuestión tecnológica, la transurbana y demás. Y la importancia pues, de estar en un valle inmerso por manantiales, lo cual le ha dado la sustentabilidad. También las casas antiguas pues, tenían lo que era el patio y el traspatio, donde confluían las acequias para darle el riego a los huertos familiares, que era el sustento de la alimentación, la captación de las aguas pluviales de las losas, que era algo sumamente sustentable, que actualmente ahorita, hablando de los tiempos modernos, es algo de alta tecnología, y Río Verde lo tuvo hace más de 100 años.
Sí, eso, sí, sí, tienes razón. Bueno, ¿qué otra cosa más? Por ejemplo, el Riverside es una arquitectura que es, que está interesante, que Ujú. fue, ya ahorita va a cumplir 60 años el Riverside. Así es. ¿Cuántos años más crees que pueda durar la construcción? El Riverside tiene una cuestión muy interesante, es una arquitectura muy importante del movimiento internacional. Es una pieza de un estilo arquitectónico único en México, que es la arquitectura del Bauhaus o modernismo, que es un estilo posterior al Art Nouveau, que tiene que ver también con una corriente que son las modas de los viajes en transatlántico en los buques. Esta arquitectura se le llama arquitectura naval, tiene un nombre en inglés que se llama Steamboat, y hay elementos arquitectónicos en Río Verde que se dan en la época de los 30, 40 y 50, precisamente con la llegada del desarrollo de la industria ferrocarrilera y la construcción de la carretera Río Verde Valles, que es de la década interesante. Y también hay una cuestión política muy buena en Río Verde. Se da un gobernador interino en San Luis Potosí, que es de la ciudad, que es el que trae el desarrollo moderno. Se trae arquitectos también de la capital de México a construir pues equipamientos. Se construyeron gasolineras en Río Verde, las de la calle Morelos, que es un estilo naval. Se construyó un cabaret donde era la zona de tolerancia, que era un cabaret también de los años 30, 40 y 50, que se le llamó la Casa Redonda, que también tiene estilos de minimalismo, que es una parte circular. Todavía se ven los vestigios donde están las grutas Tribeca de este cabaret. Están los elementos que tienen que ver también, por ejemplo, con el Riverside y el Hotel Plaza, en la plaza principal de Río Verde, que era un modernismo muy interesante. En esta arquitectura se ven elementos que son icónicos en este estilo, como las terrazas jardines, lo que son los volados con superficies redondas, que dan la imagen de las proas y las popas de los barcos, elementos que tienen que ver con las claraboyas en sus ventanas, y realmente era una arquitectura de mucha calidad para aquellos años de alta tecnología. Muy bien. Bueno, con esto terminamos. Por aquí espero pasar unos días más y seguimos platicando acerca de esto que es bastante interesante de la gente de aquí de Río Verde. Que hay muchos datos muy padres y que pues no conocemos, ¿no? Aquí la importancia es la reflexión. La ciudad va a cumplir 400 años, hay que ver todo lo bueno que ha habido en la ciudad, hay que llegar a un punto de reflexión y dar como resultado quién es el rioverdense y hacia dónde va, y qué es lo que nos caracteriza para estar orgullosos de la zona en la cual vivimos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.